buscando? En realidad, estoy buscando que se... Este es 26.45. Este es el 30, ¿no? Ok, por ejemplo, los plazos de entrega. Los plazos de entrega. Yo me puedo imaginar, ¿ya? Porque eso sale en las propuestas. Miren, hoy día, por ejemplo, para ver los precios de acero, no sé si está aquí, me trajo los costos. No está, ¿no? Me han traído una cotización. Normalmente en las cotizaciones te dan, primero, validez de la oferta. ¿Qué significa? Que estos precios tienen cierto tiempo donde lo va a validar la oferta. Después de eso, puede haber que haya hecho cambios. No te lo van a respetar este precio. ¿Está claro? Además, tiene plazos de entrega, si incluye o no incluye algunos temas comerciales. Si el plazo de entrega hubiese sido, a ver, ayuden ustedes y hagan ustedes, ya yo voy a poner plazos de entrega, por ejemplo, el plazo de entrega en meses también sería 60, el plazo de entrega en este señor sería, no sé, pues 50 meses, este pata que sea 48, este pata que sea 45. ¿Sí? ¿A quién le ponemos mejor puntaje? Al menor. Al 45. No siempre es la misma regla, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Al 45 le pondría 30 puntos. ¿Se ubican o no? Solo completa el 45. Los repuestos. Puede ser que los repuestos sean rápidos, lo vamos a encontrar en 5 semanas. Este pata lo vamos a encontrar en 4, este también en 4 y este probablemente también en 5. A ver, llénenme la tabla y dígame qué proveedor seleccionamos. Es que estamos buscando el 35. ¿Estamos claros? Sí. En este caso, sí es directamente por proporcionar En este caso, sí es directamente. el que tiene menos Mientras días es el que tiene más porcentaje. Me salió el 17. O sea, el 100% me ha fallado acá ya, pero me dice ya. Me salió 17. Multiplícalo por 100, pues. Sí, pero es que no me sale 20. No, este debe salir el 35. Por eso no me salió. Es que no necesitaba ponerlo manualmente. ¿Cuál proveedor sale? 2. Está al revés. No, no está al revés. ¿Cuál sale, chico? Espera, no, otra vez. Lo voy a cambiar acá, a ver qué pasa si pongo 6 acá. Ya. Uno como si fuera una unidad absoluta. Dale, pues. O sea, debería darle de acá. Esto lo... No. Copié dos veces. No sé. Y ahora con eso, lo mismo con el 5. Sí.
consulta. Dime. En cuanto a solamente el precio, ¿Qué? siempre se elige el más bajo. El 2. Se da mayor puntaje más bajo. Pero, ¿qué pasaría si, por Claro. ejemplo, en vez de 30.000 que le puso, Ajá, aparece 20.000? O sea, siempre le daría los 30 puntos a él. Sí, pero recuérdate que antes de usar esta tabla, nosotros tenemos que asegurarnos de lo siguiente. ¿Sí? Tenemos que asegurarnos de lo siguiente. Acá. Tenemos que asegurarnos que las condiciones del contrato todo esté establecido. No entra a tallar en esta evaluación alguien que no cumpla con las especificaciones. ¿Sí? Claro, pero las empresas que cumplen. ¿Por qué? Yo no sé si tu duda viene por lo siguiente. O sea, yo quiero comprar un motor, ¿correcto? ¿Sí? Y para mí un motor, como te explicaba, la planta es crítica. No es cualquier cosa. ¿Sí? No por el costo del motor, sino por lo que me hace dejar de producir. ¿Estamos claros? Entonces yo tengo que tener claramente todos los requisitos que necesito para ese motor. Y en esta evaluación entran todos los que cumplen este requisito, no los que no cumplen. Porque por no cumplir, por ejemplo, un motor yo le pido con sistema de protección IP65. Hablamos la semana pasada, creo de eso. ¿Estamos claros? Un motor de 800 HP, ¿sí? De 800 HP con variador de velocidad, con sistema de protección IP65. Entonces la empresa de él me lo va a cotizar, no sé, pues en $500,000. Y tu empresa me lo cotiza en $100,000. Sí, sí. Ahí hay bastante variación. Pero la pregunta sería por qué. A ver, ¿cumples tú la especificación? Yo no creo que la estés cumpliendo para llegar a ese precio. Tú vas a encontrar ese nivel de variación en los componentes, sobre todo eléctricos y electrónicos. ¿Ya? Miren, este tablerito, ¿cuánto costará? ¿10 soles? 20 y a 20. Si yo le pidiese con sistema de protección a chorro, que no le entre polvo, que tenga protegido contra agua, nosotros en planta, ¿qué hace el operador? Limpieza, chapa su manguera y empieza a sacar el polvo, no como sacamos en la casa, sino con agua, ¿me entienden? Entonces el nivel de pintura, el nivel de protección, las luminarias, tienen que estar protegidas contra ese chorro. Entonces cuesta más. Un mismo tablero del mismo tamaño con un sistema de protección industrial ya no te va a costar 20 soles. ¿Sí? ¿Entiendes? Hablaba de un esmeril. Mira, para que tú veas. A veces en Maestro, no sé, en estas tiendas, Promar, esmeril en oferta, 200 soles. Barato, ¿no? Qué bueno. 200 soles. ¿Tú crees que ese esmeril tiene sistema de protección para afuera? ¿Es industrial? Es doméstico. ¿Sí? De la misma capacidad, de la misma potencia, tú quieres comprar un sistema industrial que va a costar 600, 800 dólares. ¿Sí? Lo que a ti te cuesta 200, 300 soles el programa. Tú dices, oye, pero te vas a Don Manuel, acá a la cachina. ¿Sí? ¿Qué crees que trae? Y ahí es barato. Miren, ¿conocen los discos de desbaste? ¿Conoces los discos de desbaste? ¿Te ubican? ¿En qué medida viene? 4.5, 7 y 9. ¿Sí? Esos discos. La B y la 4.5. Esos discos. ¿Se ubican los discos? Mira, váyanse a Don Manuel acá, man. Váyanse a Don Manuel. ¿Cuánto te cuesta el disco? No tengo idea en este momento, pero yo estoy seguro no te va a costar más de 15 soles. Ya, 30. ¿Sí? 30. Es eso. Tú lo compras en Bosch industrial. ¿Sí? No te va a costar 30, te va a costar $30 probablemente. ¿Y cuál es la diferencia que habría? ¿Ah? ¿Certificaciones qué pasa? ¿Qué? Las certificaciones que poseen. Claro, pero para que esté certificado, probablemente este no esté certificado y este sí. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque se hacen pruebas, pero no solamente las pruebas, sino que estos de aquí, un disco, en realidad, ¿cómo se hace? Se tiene partículas abrasivas, ¿correcto? Y tiene un aglomerante, que es el que los une, ¿correcto? ¿Me entiende? Entonces, ese aglomerante va a permitir cohesionar las partículas abrasivas, ¿está bien? Que cuando tú la vas raspando, aparecen y raspan el material, ¿se ubican? Pero además, este de aquí, que cuesta 30, probablemente esté balanceado. Y el de aquí probablemente no esté balanceado. Y seguramente que algunas cuestiones técnicas. ¿Sí? Y entonces tú compras normalmente este de aquí, el que es más barato.
al no estar balanceado, al no tener certificación su aglomerante, se puede desprender pequeñas partículas, ¿sí? Y eso para nosotros puede ser fatal. ¿Me entiendes? No te puedo permitir que tú no me traigas discos, ¿sí?, sin certificación. Y eso, si sale desprendido de un disco una partícula, ¿a cuántas RPM crees que gira? No adivines, busca tu catálogo a ver. No adivines, no adivines. No hay que ser adivino. ¿Cuánto gira un esmeril? De 7 pulgadas, ¿por qué? ¿Está desenchufado o no? ¿Cuánto gira un esmeril? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 8500 RPM. ¿Te imaginas qué velocidad? Si sale una partícula desprendida, eso te mata. Eso te mata. Una pequeña partícula, una bala no sale de esa velocidad. ¿Ah? ¿Notas el nivel de costo? ¿Cuánto te ahorraste? ¿Sí? Entonces, hay niveles de protección que hay que saber pensar. Entonces, cuando yo propongo la tabla es porque todos cumplen los requisitos. Y eso es lo primero que tienes que especificar. Entonces, cuando te llega una cotización, por ejemplo, ahora su compañero le decía, me trae una cotización de acero. Cuando nos llega una cotización de equipo, nos llega un libro que hay que saberlo leer. Porque ahí nos especifican qué tiene, qué acreditaciones, ¿sí?, todas las características que tiene. Y la última hoja es el precio. Entonces, cuando compramos cosas, lo primero que tenemos que tener claro cuáles son los requisitos. Y ahí es importante el papel que juegan ustedes. ¿Quién establece los requisitos? Los técnicos. Pero si no estableces bien el requisito de ese tablero, te traen cualquier cosa. Si tú no estableces bien los requisitos, te traen cualquier cosa en los discos. Por ejemplo, esta semana tuvimos una parada. ¿Y por qué te hablo de los discos? Porque un mecánico me dice, jefe, he encontrado discos con fecha vencida. Miren, estos discos abrasivos, la fecha se vence. Pareciese que no. Y cuando están vencidos te los venden en Don Manuel. Porque se degrada el aglutinante del aglomerador que junta las partículas, se degrada. Tiene fecha de vencimiento. ¿Sí? ¿Me entiendes? Hasta esas cosas tienen fecha de vencimiento. Hemos tenido que botar por lo menos 5 cajas de discos. ¿Sí? Pero no las botamos, ¿sabes qué hacemos? Las destrozamos. Porque si no la boto, en la basura tú la encuentras y terminas nuevamente vendiéndola. ¿No? La destrozamos. Cuando tenemos una eslinga que ya tenga cierto desprendimiento, la cortamos. El procedimiento especifica que tiene que venir el líder del área, ¿sí?, firmar y asegurarse que la hayan cortado los mecánicos. ¿Entiendes? Con evidencia fotográfica. Entonces, cuando me piden reposición y yo apruebo una reposición, tiene que venir la evidencia que has cortado. ¿Me entiendes? ¿Sí? Pero tiene que venir la firma del supervisor, porque no es que esa foto sea de otra. ¿Sí? Ya, si el supervisor me quiere engañar, sí, ya no. Ya es un tema de ética, ¿no? ¿Estamos claros? Así de fregados somos, nosotros tenemos que tener clarísimo los requisitos. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Por qué tomo este ejemplo? Porque seguro que tu duda está en que traigo un proveedor chino y te va a cobrar de 40.000, este te va a cobrar 20.000, y entonces le va a ganar, pues, ¿no? Pero hay que verificar que cumpla. Y fíjense, el tema de los chinos es un tema bastante subjetivo, pensar que todo producto chino es malo. Porque casi el 99% de las fabricaciones se hacen en China. ¿Sí? O sea, por ejemplo, una chancadora de la que te hablaba, su fabricación se hace en China. ¿Sí? ¿Y por qué no sale mala esa chancadora? ¿Ah? Porque las empresas tienen controles. Tienen que pasar esos controles, ¿me entiendes? Entonces, si a mí me va a vender FLMI, la manda a fabricar en China, pero el que controla la calidad, ¿sí?, tiene que ser FLMI. Entonces en China se producen productos de calidad, productos sin calidad, te producen para lo que quieras. Es decir, se produce para tu bolsillo. No es que produzcan cosas malas, eso es falso, sino que producen de acuerdo a tu bolsillo. Pero el latino es muy tendiente a solo mirar el precio. ¿Sí? Así somos los latinos. ¿Estamos claros? Entonces, prevalece mucho el precio antes que la calidad. Y por eso es que yo insisto
¿sí? En que debemos aprender a ver temas de calidad. Por eso hablamos de PQS, de WPQ. Profe, que yo soy mecánico eléctrico, oye, pero algún día vas a ser un jefe, ¿sí? Y no debes saber que existen esas cosas. ¿Sí? Yo soy mecánico, ¿por qué tendría que saber de sistemas de protección? ¿Ah? Entonces, ¿quiénes deben tener el control de la calidad de los productos? Para eso deben formarlo ustedes. Ustedes deben hacer esa cosa. Ustedes establecen requisitos, ustedes deberían establecer los controles para cumplir esos requisitos. ¿Sí? Ese debería ser el rol de ustedes. ¿Me entienden? ¿Sí? Pero veo que se asustan. No entiendo por qué se asustan. Entonces, ¿yo qué necesito de tarea? Que ustedes en su proyecto agrupen. Por ejemplo, si quiero comprar acero, seguramente que el tema de garantía no tiene mucho peso. Si quiero comprar acero, repuestos para acero, no, como que no calza, ¿sí o no? ¿Estamos claros? Pero en nuestro proyecto se va a comprar equipos. Sí, se van a ver equipos. ¿Sí? Van a haber herramientas. Probablemente esto es importante para herramientas. Por eso que hicimos con motor. ¿Se ubican o no? Entonces, para comprar acero, probablemente aparezcan otros criterios. Por ejemplo, precio podría ser, ¿te lo entregan en obra o te lo entregan dónde? Tu acero. Eso también debería ser un criterio. ¿Estamos claros? Otro criterio es plazo pago al contado o a crédito. ¿Qué cree usted? ¿Tendrá un peso eso o no? Tiene que tener, porque no siempre vamos a tener plata en el bolsillo para poder pagar el material. ¿Se ubica? Entonces las empresas negocian plazos de pago. Para el caso del acero, eso debería ser una condición, por ejemplo, para evaluar al proveedor. ¿Me entienden o no? Hay proveedores que te dicen, ya, escuchado, acá está el acero, llévatelo tú si puedes en el hombro. ¿No? Hay otros proveedores, dependiendo de la cantidad, que te lo dejan en tu taller. Entonces, eso debería aparecer como un indicador para evaluar. ¿Se ubican? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, yo necesito que por lo menos hagan dos grupos de adquisiciones, uno que son los aceros y otros son los que son equipos y herramientas. Y cada uno establezca, no necesariamente 4 criterios. Yo por flojo, hoy día sábado, la flojera, he puesto 4 criterios, deberían aparecer por lo menos un par más, pero deberían tener razones técnicas por qué las ponen. ¿Me entiendes, Amado? No vas a copiar lo mío. ¿Sí? Tú tienes que establecer con tu grupo cuál es el criterio. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y establecer los ponderados. Acá podemos discutir, muchachos, puede ser que sea más, menos, pero por lo menos hay que tener plantilla. Esta plantilla debiera ser antes de gestionar la compra. ¿Me entiende? Antes de gestionar la compra. ¿Por qué? Porque si yo la hago después voy a manipular pues, porcentajes, ¿no? Y direcciono a un determinado proveedor que es de mi familia. Eso se pasa en el Estado, nosotros acá no hacemos. Por eso las cosas claras antes de... ¿Me entiende? Antes que gestionemos la compra tenemos que tener claridad. Claro que debería aparecer. Matriz de adquisición se llama. Claro que en el caso de ustedes, por ejemplo nosotros, no se las puedo compartir, yo creo que ustedes entienden, yo participo en algunas licitaciones y evaluamos aspectos técnicos. Por ejemplo, nosotros los proyectos evaluamos dos cosas: evaluación técnica y evaluación económica. ¿Ya? En la evaluación técnica, a veces participamos nosotros o enviamos a nuestro supervisor. Yo envío a un supervisor. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Se están jalando con ustedes, presidente? No. Ya. Entonces, mira, por ejemplo, en un proyecto para ejecución, ¿qué evaluamos nosotros como aspecto técnico? La experiencia del residente. ¿Sí? Entonces solicitamos currículum del residente para ver si tiene experiencia. ¿Estamos claros? Si esa experiencia es válida, se verifica, yo puedo ponerle puntajes a la experiencia del supervisor o residente o gerente del proyecto. Otro que evaluamos es al jefe de seguridad. ¿Sí? ¿Me entienden? Es más, podemos hasta, el método de medición podría ser hasta una evaluación. Y de hecho los ingenieros de seguridad lo evalúan nuestros ingenieros de seguridad. ¿Me entienden? Los acreditan, por si acaso. Entonces, ellos nos pueden dar un puntaje acá, los ingenieros de seguridad. Evaluamos los plazos de entrega del proyecto. Evaluamos la capacidad de taller que tienen. ¿Me entienden? Es decir, hacemos visitas y reportamos fotográficamente y definimos un puntaje de acuerdo a la capacidad.
Porque puede ser que Chin tenga un tallercito pues que en la cochera de su carro, ¿sí? Y tú tengas un taller pues bien implementado, con puentes de grúas y tu capacidad va a ser mayor. Entonces, ¿a quién le pongo más puntaje? ¿No? ¿Me entiendes? A Chin, porque es mi padre. ¿Me dejo entender? Entonces, son criterios que hay que ir colocando en tema de fabricación. Dime. ¿Influye en algo, por ejemplo, en caso de una contratista apoyar a empresas locales? Hay responsabilidad social, pero eso más que en una tabla de definición, se la colocas como requisito. Por ejemplo, ¿sí? Cerro Verde tiene el compromiso que el 30% de la mano de obra no calificada sea de las zonas de influencia. Y ya están definidas las zonas de influencia. ¿Cuáles son? ¿Dónde está la? Ugata, Tiabaya, La Joya, Yarabamba. ¿Sí? Son zonas de influencia definidas. Y la mano de obra no calificada, ¿qué significa la mano de obra no calificada? ¿Sí? Las que no son técnicos. ¿Dónde usamos esa mano de obra? Por ejemplo, nosotros hacemos trabajo de soldadura, ¿correcto? Vamos a traer un soldador que va a soldar aquí. Ese soldador, por normativa de seguridad, necesita una vigía. Un vigía, no te dice si es hombre o mujer. Un vigía, que tiene que estar atento a ver si aparece un amago de incendio. No sé si me entienden. Obviamente, este vigía se le entrena en el uso de extintores. Obviamente, a este vigía se le entrena en el uso de radio, porque a veces yo te voy a, imagínate que entres a practicar, te voy a dar tu radio, hasta miedo tenemos de hablar por radio. No sabemos reportar. Este vigía lo entrenamos para donde se comunique rápidamente con la central de emergencia. ¿Me entiendes? Llenamos unos formatos. Esta mano de obra es no calificada. Generalmente contratamos, van muchas señoras de la zona de influencia, son mujeres. Por eso la llamamos la vigía, pero en el reglamento no dice que sean mujeres, sino sean varones. Pueden ser cualquiera, pero es mano de obra no calificada. ¿Me entienden? Cuando hablo, y no estoy diciendo que las mujeres son mano de obra no calificada, no. Sí. Estamos claros, yo tengo las dos mayores son mujeres, mis hijas. ¿Sí? La mayor es de aquella vez, la segunda trabaja en Cajamar, Pan American Silver, también. ¿Sí? Ya están trabajando mis cholas, como le digo. Yo no puedo decir que no son calificadas, si ganan más que yo. Entonces... ¿Estamos claros? Pero la mano de obra no calificada. Por ejemplo, los ayudantes son mano de obra no calificada. Los ayudantes obligamos a la empresa que le va a dar la obra que el 30% de esa mano de obra sea de esta zona. Entonces ya está como inscrito. ¿Y cómo verifica su DNI? ¿Me entiendes? Verificamos eso. Ese es un tema de responsabilidad social que no la calificamos aquí. Pero sí entra como requisito. No sé si me entienden. ¿Sí? Tenemos mucho tema de relaciones sociales con nuestras comunidades aledañas o afectadas. Por ejemplo, las bambas. ¿Sí? Las bambas obliga a las empresas contratistas a que contraten, por ejemplo, el tema de facilidades, hoteles, lavandería, que sea comida, de la zona de influencia, de Changohuacho. Te da 4 o 5 empresas para que tú escojas, pero estas 4 o 5 son empresas de aledaños. Tiene ese compromiso social, no sé si me dejo entender. Además, te va a decir, oye, mira, si quieres camionetas, si quieres camiones, hay estas empresas que son del área y por lo menos 20% de tu camión tiene que ser de estas empresas. Y de esa manera te obligan a ti a dar una ayuda social. Y en realidad, si yo fuera la Bamba, estoy cumpliendo el compromiso social. ¿Me dejo entender? Así es como se trabaja y no entra en este tipo de tabla. Entonces, ¿qué esperaría yo que ustedes me presenten? Con su loguito, el nombre del proyecto, ya le agregan otras cosas. No me van a presentar esto así, ¿no? ¿Sí? Los mato. Tiene que ser bien, pues bien chévere. Que parezca que es de ustedes. No que parezca que es mío. ¿Ya? ¿Me entendieron? Y abajo hay una breve explicación de los criterios. ¿Por qué para ti el criterio le has puesto 30% al precio? ¿Por qué le has puesto 20% al tema de garantía? ¿Se ubica? Solo necesito 2 plantillas de ustedes. Una para lo que son materiales y otra para lo que son adquisiciones de equipos y herramientas. Nosotros cuando los evaluamos a la contratista tenemos otro, donde sí interviene el jefe de seguridad, el gerente del proyecto y esas cosas. No sé si me entienden. ¿Sí? Pero ustedes como parte de la gestión tienen que entender eso. ¿Se ubica? Es decir, ¿qué es lo que trata el resumen? Que tú tengas claridad de cómo se va a evaluar el proveedor. No que cuando ya tengas las cotizaciones busques arreglar noche para favorecer a algún familiar, alguna empresa que te dé cuota, ¿no? ¿Sí?
¿Estamos claros? Esto se establece antes. ¿Ya? Y estoy seguro que las empresas formales lo tienen, en ese caso. ¿Sí? Lo tienen. Dentro de los procedimientos incluso se especifica que sean 3, 4, 5 proveedores. ¿Ya? No puede haber evaluación con 2 proveedores, por ejemplo, en algunas entidades. En el caso de nosotros, cuando buscamos un servicio, no nos aceptan menos de 4 proveedores. Salvo que sea especializado. ¿Por qué? Por ejemplo, hace un momento te hablaba, se malogra mi chancadora y tengo que hacer una regulación del backlash entre la excéntrica y el tornillo de transmisión. Entonces esa chamba es súper especializada. ¿Cómo me lo va a traer al hombre si primero no conoce el chancador? Y puede ser que cobre 100 soles. Entonces mejor lo traigo al propio vendor, que me va a cobrar pues, $300 la hora hombre y me cobra solo 10, ¿no? Y entonces con él sí me va a garantizar, me va a dar garantía. Y entonces cuando nosotros hacemos la licitación, la direccionamos, ¿cierto? Pero tiene que haber niveles de aprobación. Y tengo que dar las explicaciones de caso, ¿me entienden? ¿Sí? O sea, también tenemos ese tipo, o sea, direccionamos, pero tiene que haber una razón técnica. ¿Sí? Pero en general, por ejemplo, para el proyecto que les he dado, que es estructura, esa estructura la hace cualquiera. ¿No? Entonces existen proveedores que hay que plantear bien el método de evaluación. ¿Estamos claros? ¿Sí? Pero si, por ejemplo, mi motor, el estator de mi molino es ABB, ¿sí? Los componentes que tengo que instalar tendrían que ser pues ABB, ¿sí o no? Y seguramente que el comisionamiento, ¿me entienden comisionamiento? No. Comisionamiento es echar a andar el equipo y hacer pruebas. No le metes carga, sino primero lo voy probando. No sé si entienden. Al vacío. Ese es el comisionamiento. No son pruebas en vacío necesariamente. ¿Por qué? Porque yo la pruebo en vacío y luego le meto carga y sigo midiendo. Para ver, pues, ahora le digo, mete la máxima carga para ver cómo responde el equipo. Y eso ya no es en vacío. ¿Sí o no? Entonces esa prueba tengo que traer a alguien que sea especialista. Y eso sí tendría que ser alguien de ABB. ¿Sí o no? Y esos brincos nos cuestan. Traerlos incluso nos demora 3 a 4 meses. No los puedo traer tan rápido. ¿Y no se podría capacitar a la gente? Sí y no. ¿Qué es lo que pasa? La gente la capacitamos, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes un problema, el tema de garantía en esos equipos la va a dar el propio vendedor. Nosotros, por ejemplo, en la chamba hemos cambiado estatores a los molinos de un sistema Girles. No sé si me están entendiendo, estoy hablando con papas y cebolla. Un molino es más grande que de diámetro, más o menos 8 metros de diámetro. ¿Sí? Y los sistemas Girles es similar a un motor pequeño. Un motor pequeño que tiene un ejecito, el cual tiene un bobinado, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Ese bobinado se le llama rotor. Ah. ¿Sí? Y tiene la carcasa que también tiene un bobinado. ¿Sí? Y cuando este entra, debe haber una luz, ¿correcto? No pega, tiene una regulación. ¿Estamos claros? Y este que está en la carcasa se llama estator. Ese sistema de rotor nosotros lo hemos puesto alrededor de todo el molino, por ejemplo. ¿Se ubican? Hay bobinas que están instaladas. Y obviamente hay una carcasa súper grande que es el estator. Es un mismo motor, pero es grande. ¿Estamos claros? A veces se nos va una bobina. Ahora, por ejemplo, estamos midiendo una bobina que se nos ha ido a tierra. La estamos secando, parece que es un tema de humedad, pero vamos a estudiarla esta semana y de repente la vamos a tener que bypassar. Pero cuando la instalemos, ¿la pueden instalar cholos como nosotros? Sí, la instalamos nosotros. Pero la regulación, el gas y ese tipo de cosas, tiene que venir un especialista para que nos dé garantía que eso va a funcionar. ¿Entiendes? ¿Estamos claros? Entonces hay que ver qué niveles de precisión tenemos. ¿Ok? Bien, muchachos, no tomo lista y nos quedamos. Cuídense. ¿Cuándo? A ver, miren, les estoy dejando varias tareas, ¿ya? Les estoy dejando varias tareas. ¿Cuándo me entregan todo? El día del examen viene y por grupo me dejan acá. No voy a volver a dar fecha, ¿está bien? Sí, hoy día no ha habido las consultas, teníamos de la matriz de comunicación, la siguiente clase, ¿en qué va? ¿Cuál? No, preguntarle pues. Por